Muy bien, iniciamos. Hemos hablado justamente con respecto a esta unidad, que es una parte muy importante, la parte de las conceptualizaciones de la estadística. El tema número 1 es la introducción a la estadística. Y esta parte muy importante, la palabra o el término estadística suele justamente atribuirse al economista Gottfried Achenwald, el prusiano, que justamente entendía el término de estadística como ciencia de las cosas que pertenece al Estado. Este término también en latín se lo dice statisticum collegium, que significa consejo de Estado, y su derivado en italiano statista, que significa hombre de Estado o político. En el término alemán Statistik, introducido nuevamente por Gottfried Achenwald. También mencionamos que el análisis de datos estadísticos es muy importante dentro de un gobierno, como es en el Estado mismo, que justamente el gobierno tiene una institución macro, en este caso, que es el Instituto Nacional de Estadística, que justamente toma en cuenta el estudio correspondiente a todo lo que contempla con respecto a la cantidad de población, la cantidad justamente de fallecidos por día, por año, por mes, la cantidad de nacidos y entre otros elementos muy importantes que se van justamente realizando en los censos a nivel nacional. Es así que tomamos en cuenta también este tipo de estudio, los métodos basados en el uso de los grandes números. También proviene del griego statera, que significa balanza, y entre otros autores. En alemán, stata, ¿no? Este término de estadística hemos mencionado que toma en cuenta también por el enunciado de Lumberg, que menciona aquellos conceptos y técnicas que se emplean con respecto a la recopilación, presentación, análisis, interpretación de los datos recolectados. Es así que la estadística es una ciencia que facilita la solución de problemas que necesitamos conocer el tipo de comportamiento del suceso de algún determinado evento en la población. Por ejemplo, aquí tenemos, según Kendall y Buckland, citados por Gini, menciona que la estadística es la ciencia que trata la recolección, clasificación y presentación. De la misma forma, otros autores mencionan que la estadística es una rama de la matemática que se ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de los datos. Esto se puede encontrar en la enciclopedia de Barda Educativa. De la misma forma, se puede considerar la aplicación del método científico en el análisis de datos numéricos, que Anderson y Sweeney y Williams mencionan justamente el término de estadística. De la misma forma, estadística es una ciencia que estudia la interpretación de los datos numéricos. Es el conjunto de métodos, vale decir la metodología, que trata justamente de la recolección y presentación de los datos para la agrupación correspondiente, como lo menciona Sote. Y según el diccionario de la Real Academia Española, podemos mencionar dos conceptos de estadística. Vale decir, es el estudio de los datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico, de cualquier otro tipo de manifestación de las sociedades humanas. Vale decir que la estadística es la rama de la matemática que utiliza grandes números, grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. Por lo tanto, estadística, acorde a las definiciones anteriores bajo autor, se menciona que es una ciencia, es una rama de las matemáticas que se aplica el método científico en el análisis de datos numéricos. Es ese conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que trata de la recolección, clasificación, agrupación, presentación, descripción e interpretación de datos informativos para la inferencia y la toma de decisiones a futuro. Por lo tanto, este es el concepto, en realidad, la definición concreta en base a las definiciones anteriores de lo que es el término de la estadística. ¿Qué más nos puede posibilitar? Además de esto, no solamente es el análisis numérico, el análisis del cálculo, en este caso de valores numéricos o datos, como también podemos mencionar que Rufino Moya va subdividiendo la estadística en dos ámbitos importantes: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva?
Tal como lo menciona justamente en la página 2, la estadística es el conjunto de métodos que implica la recolección, presentación y caracterización de ese conjunto de datos, a fin de poder describir de forma apropiada las diversas características. Vale decir, Rufino Moya define la estadística descriptiva en el sentido de que va trabajando con una población, en el análisis de los datos va describiendo las características, las propiedades que son conocidas como las variables, en este caso de la población de estudio. De la misma forma mencionamos que la estadística descriptiva es en una gran parte una estadística dedicada al análisis y representar los datos, ¿no? Es muy importante mencionar también que según Berenson y Lewin, definen como aquellos métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de ese conjunto de datos, para poder descubrir la forma apropiada de ese conjunto de datos en los que se toman en cuenta. La estadística inferencial, por otro lado, menciona Rufino Moya en la página 3, es el conjunto de métodos o técnicas que posibilitan la generalización para la toma de decisiones. Y es muy importante mencionar que la estadística inferencial va trabajando obviamente de manera del método inductivo, que Francis Bacon es aquella que ha podido fortalecer más aún este tipo de método científico, y que obviamente la estadística inferencial trata con el trabajo de la muestra en sí de una determinada población. ¿Para qué? Para poder inferir nuevas reglas, nuevas leyes a futuro en este caso, y nuevas propiedades que vayan emergiendo según a la investigación científica que se le esté dotando. Es así también que Catherine menciona que la estadística inferencial es aquel proceso que infiere propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa. Vale decir que esta muestra tiene que ser representativa, que contemple las mismas características, las mismas propiedades de una determinada población. Esa es la parte muy importante. Esa muestra tiene que ser representativa, que contempla justamente todas esas características, todos esos elementos para el objeto de estudio. Por lo tanto, nosotros mencionamos en resumen que la estadística descriptiva, como su palabra lo indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones, características, vale decir, las variables de la población. Por otro lado, la estadística inferencial va más allá porque hace inferencias, vale decir, la teoría de probabilidades, la pronosticación a futuro y la generalización a partir de una muestra. Este es el resumen muy importante con respecto a lo que es estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. ¿Qué más podemos mencionar? Las características. Muy bien. ¿Cuáles son estas? Las variables, obviamente, dentro de una determinada población que podemos ir identificando. Una variable es un aspecto o dimensión de un determinado fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir diferentes o distintos valores. Estos valores pueden ser de forma cuantitativa o cualitativa. Además, justamente con respecto a la relación de causa-efecto, entre otros más fenómenos estudiados, y mayormente se simbolizan con las letras X, Y, Z, entre otras letras del alfabeto. Podemos mencionar que tiene un carácter cuantitativo, que sí se puede medir una variable, y un carácter cualitativo, que no se puede medir. Vale decir, podemos utilizar el método comparativo, comparar justamente las categorías. Ese conjunto de valores que toma un carácter estadístico se lo llama variable estadística. Por lo tanto, va a depender mucho, y tenemos aquí un ejemplo, una parte literal, grado de escolaridad, símbolo en X, y el coeficiente intelectual, la simbología en Y. Podemos mencionar que X incide en Y o Y incide en X, eso ya va a depender mucho cómo se vaya trabajando dentro del análisis, en este caso de una determinada investigación científica. Por lo tanto, la variable es simplemente una característica de interés sobre el elemento individual de una población, vale decir, la unidad de análisis. ¿Y quién es la unidad de análisis? Cada uno de los elementos, en este caso, que son parte de la población. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, un conjunto de elementos que son justamente los estudiantes, ¿no es cierto? Cada uno de ustedes es una unidad de análisis, y a partir de eso podemos ir rescatando, recolectando datos informativos.
Y es una parte muy importante porque a partir de estos datos nosotros realizamos las inferencias estadísticas. A partir de ese conjunto de datos mostramos los resultados correspondientes de manera estadística mediante el uso de tablas, gráficos estadísticos, que más adelante lo vamos a ver en el tema número 2. Ejemplo. A ver, el dato es simplemente un valor de la variable que está asociada a un elemento de la población o bien la muestra. Vale decir, el dato es simplemente un valor numérico. Por ejemplo, el conjunto de 54 cantidades de miembros recolectados de 54 familias residentes en la capital de Sucre. ¿Qué menciona aquí? ¿Cuál sería la variable? Cantidad de miembros, va a decir la cantidad de integrantes que contemplan cada una de las familias de los 54 familias. El conjunto de datos, en este caso se lo menciona que van a ser 54 en total. Eso aquí implica que el dato en este caso van a ser de cada una de estas familias. Vamos a ir identificando, por ejemplo, en la primera familia, ¿cuántos hijos tienen? ¿Qué tal si tienen 2 o 3 o 5, ¿no es cierto? En la segunda familia, ¿cuántos hijos tienen? ¿Cuántos miembros son en total? Si serán 7, 8, 3 o simplemente 2 en realidad. Entonces ahí tenemos un dato que es simplemente 54 datos de estas familias en realidad, ¿no? Que vamos a ir recolectando. Y esos datos son valores numéricos. Otro tipo de ejemplo es el conjunto de calificaciones. Esta es la variable, calificaciones, ¿de cuántos? De 43 estudiantes, ¿no? De estadística de la carrera de ciencias exactas. Eso que implica que yo voy a obtener 43 calificaciones de los estudiantes del total que estoy dando la investigación correspondiente. Otro ejemplo, tenemos la variable estaturas. ¿De cuántos? 210 estudiantes. ¿Cuántos datos voy a tener? 210. ¿210 qué? Estaturas. Estas estaturas podrían ser en metros, en centímetros. Eso ya depende mucho qué tipo de unidad vayamos realizando, el tipo de estudio en este caso, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia entre variable y dato. Entonces los datos son justamente aquellos que se van a ir recolectando a partir de cierto tipo de sondeo, a partir de cierto tipo de aplicación de instrumento de investigación. De la misma forma mencionamos lo siguiente, ¿no? Bien. Tenemos aquí un ejemplo de una imagen en el que se obtiene la población, es decir, nosotros definimos como investigadores la población, que obviamente trabajamos con personas en realidad y no necesariamente con objetos, a menos de que sean objetos abstractos, de que se le dé cierto significado o simbología. Nosotros en la gran mayoría trabajamos con sujetos para poder aplicar nuestra encuesta, para poder hacer la observación participante, para poder hacer una entrevista en profundidad, ya sea individual o bien colectiva. El procedimiento de extraer la muestra se lo conoce como muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es aquella secuencia lógica de pasos a seguir para el logro de la muestra, es decir, contempla el método muestreo, el método de muestreo, el método científico, está muy relacionado ya que existen procedimientos de selección de cada una de las unidades de análisis de la determinada población que se vaya definiendo. Hablamos de variables, en este caso hablamos de tipo de variables cuantitativas y cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas están las variables discretas y las variables continuas. Una de las variables discretas, por ejemplo, puede ser el número de estudiantes en un determinado colegio, institución. Puede ser, como en el ejemplo anterior, el número de integrantes o el número de hijos de una determinada familia o de varias familias, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una variable discreta porque contempla números enteros. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si yo menciono cuántos estudiantes existen en nuestro curso, es un número entero en realidad, ¿no es cierto? Ese número entero será pues 10, 15, 20, no podemos mencionar si es 10.5, 10.2, entre otros, ¿no? Es bien importante mencionar también que el tipo de estudio que se vaya realizando para las variables es muy importante identificar lo que es una variable discreta. Muy bien, me dicen si se observa la pantalla nuevamente. Estoy compartiendo.
Buenas noches, Lick. No, no se ve. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, esas son las variables discretas, ¿no? Que contemplan números enteros. ¿Cuántos estudiantes existen en nuestro curso? Un número entero será, pues, supongamos, son en total 19, ¿no? O son 20 o 25, un número entero. No podemos mencionar que existe 20.5 o 19.2, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que hay que tomar en cuenta es la cantidad, en este caso, el número entero. A eso se lo conoce como una variable discreta. Una variable continua es aquel que tiene ya punto decimal, es decir, es un número real. Por ejemplo, peso en kilogramos, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesa en realidad? A ver si cada uno de ustedes se ha empezado, debe ser 70.3, 80.9 kilogramos, 60 tal vez es un número entero, ¿no? Podría ser también, ¿no? 60 kilogramos, entre otros. El nivel de colesterol, ¿no? Podemos hablar también aquí la estatura en metros o en centímetros, ¿no? Si es en centímetros, ¿cuánto mide? 150, 150.5, podría ser 180.3 centímetros. En metros sería 1.83, por ejemplo, ¿no? 1.5 en este caso sería unos 50 en realidad, ¿no? De metros. En centímetros 150 centímetros. Eso ya depende mucho de la unidad con que se vaya a ir trabajando. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la cantidad de habitaciones de un determinado alojamiento, hotel, si tenemos 20, 30, 40, 10, 5. El número de hijos, ¿cuántos tienes? 3, 2, 0, tal vez ninguno en realidad, ¿no? La cantidad de kilómetros recorridos en realidad, ¿no? En la parte de las movilidades tienen justamente la cantidad o recorrido de kilometraje en este caso. El tiempo de vuelo, el ingreso económico mensual, al mes cuánto te cancelan o te pagan por el trabajo realizado, tal vez será pues, al mes 2.000, 3.000, 5.000, 5.400, tal vez 3.000 o 2.100 o 1.500.4 de bolivianos, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, existe una variable que es cuantitativa. Entonces las cuantitativas son dos, recalco, discretas y continuas. Pasando al siguiente variable, es la variable cualitativa, también se los conoce como categorías, las variables nominales y las variables ordinales. Las nominales son aquellas variables que se agrupan sin poseer ningún tipo de jerarquía entre sí, es decir, no tienen una jerarquía, no hay primero, segundo, tercero, cuarto, sino son justamente aquellas nominales que no contemplan este tipo. Por ejemplo, el sexo de las personas, masculino, femenino, podría ser, ¿no? La raza, el color de piel, rojo, blanco, amarillo, negro, o también podría ser la marca de autos, mire, es una variable nominal en este caso, ¿no? Puede ser Honda, Ford, Mazda, entre otros, ¿no? Las variables ordinales son aquellas variables que pueden ordenarse de acuerdo a cierto criterio, por ejemplo, el nivel socioeconómico, grados de desnutrición, nivel o grado de temperatura, en grados centígrados, ¿no? Entre otros, como por ejemplo podemos hablar el grado militar, ¿no es cierto? Podemos hablar en la universidad, por ejemplo, el grado académico, ¿no es cierto? Lo que es la parte de bachiller, por ejemplo, técnico medio, técnico superior, licenciado, diplomante, maestrante, doctorante, postdoctorado, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una escala jerárquica. Más ejemplos, ahí tenemos la nacionalidad, también es una variable. ¿De qué tipo? Una variable nominal, ¿no? Puede ser boliviano, argentino, brasilero, peruano, uruguayo, etcétera, ¿no? Marcas de auto, las que hemos mencionado. Grados de satisfacción con la universidad. Si está satisfecho, muy bueno, regular, malo, requiere apoyo, etcétera. Aquí tenemos un cuadro que representa los tipos de variables cuantitativas y las cualitativas en resumen, ¿no? Tanto como las continuas, por ejemplo, peso, estatura, temperatura. Dentro de las discretas tomamos valores enteros, número de hijos, número de empleados de una determinada empresa, número de asignaturas aprobadas en cierto semestre. Dentro de las variables cualitativas, nominales y ordinales. Las nominales, como por ejemplo sexo, el deporte favorito o preferido que tienen, ¿no? Será fútbol, básquetbol, voleibol, entre otros. Dentro de las variables ordinales, las que tienen jerarquía, por ejemplo, podría ser las calificaciones, ¿no es cierto? Podría ser, en este caso, A, B, C, D, ¿no? Tiene una jerarquía en este caso, ¿no?
donde A contempla el 100%, B podría ser el 70%, C el 50%, D reprobado con 30% sobre 100%, ¿no? Grado de interés por un determinado tema también. Entonces las variables ordinales son aquellas justamente que mantienen cierto criterio de orden y son netamente cualitativas. Vamos a la siguiente, el concepto de población. Población se lo define justamente, población universo, el conjunto de todos aquellos elementos. Como se puede observar en la fotografía, tenemos el conjunto de personas que están ahí justamente integrados en un determinado país, y lo que nosotros hacemos es la investigación correspondiente a estos sujetos. Lo que vemos es justamente el contexto, la fenomenología, la hermenéutica correspondiente, o voy a aplicar una investigación-acción o participativa, o bien voy a hacer justamente una investigación descriptiva, correlacional, explicativa, exploratoria. Eso ya depende mucho del dominio de la metodología de investigación científica. Por lo tanto, población o universo se define como todo conjunto o grupo de individuos, cosas u objetos con ciertos atributos comunes, tal como define Sote. De la misma forma, para Quintero, citado por Pardo y Díaz, menciona que una población o universo es un conjunto de elementos, sujetos, objetos, entidades abstractas, entre otros, ¿no?, que poseen una o más características específicas en común. Esas características se los llama variables. También hay que denotar que el universo, tal como menciona Sote, es justamente el conjunto de sujetos o elementos que tienen una característica común, observable y susceptible a ser medida. Tomamos en cuenta entonces dos conceptos muy importantes, población y universo, y puede apreciarse que son muy parecidas, pero no necesariamente. ¿Por qué situaciones? Por lo siguiente. Mientras tanto voy a dar unos ejemplos. No olvidemos que el tamaño de la población, ahí claramente dice tamaño de la población, definimos con la letra N mayúscula. Y Rufino Moya lo define en la página 7, que una población es una colección de todos los individuos, sujetos u observaciones que poseen menos de una característica, ¿no?, o al menos una característica común, que son justamente las variables. Por ejemplo, poblaciones, N mayúscula igual a 1500 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas, UPEA. N mayúscula igual a 190 docentes titulares de la carrera de Psicología de la UMS. N mayúscula igual a 8 jueces del Departamento de La Paz. N mayúscula igual a 50 médicos del Hospital Obrero, ¿no? Entonces aquí miren, lo que está definiendo N es justamente el tamaño de la población. ¿Y la población quién es? Aquí, por ejemplo, docentes titulares de la carrera de Psicología de la UMS. ¿Cuál es el tamaño? 8, N igual a 8. ¿Cuál es la población? Que son jueces del Departamento de La Paz. ¿Cuál es el tamaño? N igual a 50. ¿50 qué? Médicos del Hospital Obrero. Esa es la población, ¿no? Esa es la diferencia. Es muy importante que es lo que vayamos definiendo en este caso, y dentro de la investigación es muy importante definirlo, porque se formulan obviamente, ¿no?, si vamos a trabajar con una población o con un determinado con una determinada muestra. Aquí va la diferencia entre población y universo, es muy importante. Por ejemplo, se dice población finita aquella que tiene un número limitado de elementos, ¿no? Es decir, que se puede contar, se puede enumerar de un valor mínimo hasta un valor máximo, y lo vamos a denominar simplemente población, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un curso de integrantes de estudiantes que podemos contar, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, o según la lista, y termina. ¿Cuántos son en total? 18. ¿Sí? Es decir, hay un punto de inicio y hay un punto de final en el conteo. Pero por otro lado, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de universo, aquí está el punto clave, ¿no? Población infinita. Una población infinita es aquella que no contiene un límite máximo o cota superior, también conocido como valor máximo, es decir, tiene un número infinito de elementos. Denominaremos simplemente como universo. Ahora, muy bien, en este recuadrito, como se puede ver, se puede observar, ahí está, ¿no? El universo es aún más amplio, más grande en realidad, ¿no? Ahí proviene la población, el intermedio entre la muestra y universo, y obviamente la muestra la más pequeña en realidad, ¿no? Ahora, damos algunos ejemplos, ¿no? A ver, ¿qué ejemplos podríamos encontrar dentro de nuestra vida real? Por ejemplo, podríamos mencionar las estrellas del universo.
Es una grande, inmensa cantidad en realidad, ¿no? No sabemos si vamos iniciando contando 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 1 millón, 1 trillón, cuántas estrellas y galaxias existirán en nuestro espacio. O los peces, por ejemplo, ¿no? En el mar, ¿cuántos existirían? Tendría que bajar y observar y contar uno por uno hasta llegar justamente al trasfondo en este caso, ¿no? Entonces son muchos, en realidad varios, ¿no? O como por ejemplo lo que es el azúcar, ¿no? Cada uno miligramo ahí de grano, justamente contar, cada una de estas unidades son muchas en realidad, ¿no? Infinito en realidad, no voy a parar de contar, imagínense. O como la arena del mar, por ejemplo, ¿no? También son muy pequeñitas y es imposible terminar de realizar el tipo de conteo. Por ejemplo, esos son, en este caso, poblaciones infinitas, y eso los vamos a conocer como el universo. Entonces hay una diferencia amplia en realidad, ¿no? Entre población y universo. Muestra. La muestra se lo define justamente aquella selección de elementos que son denotados con la letra N minúscula, y según Rufino Moya la define como aquella parte o subconjunto representativo de la población. Es decir, es el subgrupo, se puede decir que es una pequeña parte representativa y que se lo obtiene mediante el procedimiento llamado muestreo, también conocido como método de muestreo. Algunos ejemplos de muestras: N minúscula, miren ahí, N minúscula, lo voy a agrandar un poco, así no se observa, N minúscula, ahí está, igual a 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Esta es la muestra, ¿no?, de esta gran cantidad, que es obviamente, anteriormente hemos hablado de la población. Por ejemplo, N minúscula igual a 127 docentes titulares de la carrera de Psicología de la UTO. N minúscula igual a 8, ¿no? Ese es el tamaño de la muestra. Jueces del Departamento de La Paz, esa es la característica de la población. N minúscula igual a 44 médicos del Hospital Obrero. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo del tamaño de la muestra? Yo les he pasado un software estadístico y si lo tienen pueden abrirlo, y si no, yo lo voy a abrir ahora mismo, lo que es justamente el software del tamaño de la muestra. Es un documento en Excel en el que denota justamente el cálculo ya de manera más rápida, más directa, ya no es necesario el uso de la calculadora. Este software estadístico va a poder ayudar a calcular, en este caso, el tamaño de la muestra en sí, ¿no? Conociendo obviamente algunos datos de la población. Sí, a ver si alguien... Sí, licenciado, buenas noches. Sí, para comprender de mejor manera, para que quede más claro. Si estamos hablando de muestras 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. La población sería todos los estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Claro, ¿cuántos estudiantes son en total? Este ejemplito, este ejemplo que estoy dando, por ahí dice, ¿no? N minúscula igual a 306 estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas. Es un dato nada más, ¿no? Esto no es real en realidad. Para una investigación científica tendrías que ver cuántos son en total, ¿no? Tienes que ir a Cardex de la carrera, indagar cuántos estudiantes son en total. Imaginemos que son 3000, imagínate, 3000, de 3000 tendríamos que extraer una muestra para cierto tipo de estudios. Si voy a trabajar con el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año o quinto año. Entonces ahí, si te das de cuenta, hay estratos. Entonces el tipo de método de muestreo va a ser otro. Ahorita lo que solamente voy a dar a conocer es cómo calcular el tamaño de la muestra en base a una fórmula. Y este es el software estadístico. Licenciado, buenas noches. Una duda, por favor. Sí. Si bien esos datos estaban hablando... activen su cámara ya, por favor, activen su cámara. No mil disculpas, licenciado. Sí. Buenas noches, licenciado. Como hace un momento dijo y anteriormente, si bien la estadística es una rama de las matemáticas, y hace un momento lo que el compañero Eddie también consultaba, si bien en las matemáticas hay una parte, por decir, si la arena, utilizando ese ejemplo, si lo ponemos en un envase, hay cálculos que determinan por el tamaño, incluso por el volumen, aproximadamente cuántos granos puede haber en un determinado entorno o un frasco, etcétera. Esto pasa lo mismo en la estadística, por decir, si la población demuestra, como dice,
Eddie y su persona ha dicho de 360 y la comparación de que hipotéticamente seamos 3000, ¿de la misma forma funciona una muestra representativa? No, en realidad, ¿no? ¿Por qué? Primer punto, para poder realizar una investigación científica real, tienes que tener los datos reales. Es bien importante esto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí le he dado ejemplos nada más, ¿no? ¿Qué estoy identificando aquí? Que n minúscula igual a 306, esto se llama tamaño de muestra. Y el que está aquí arriba, había ejemplitos, ¿no es cierto? N mayúscula igual, aquí está, ¿no? N mayúscula igual a 190, ¿eso qué significa? Tamaño de la población. Es decir, los tamaños simplemente son valores numéricos. Y la población en sí ya es aquel compuesto integrante en realidad, ¿no? ¿Cuántos son en total en realidad? ¿Y cuál es su característica? ¿Son estudiantes, son administrativos, son docentes, son estudiantes de primer año, son estudiantes de quinto año, son estudiantes egresados, son estudiantes regulares, son niños, son jóvenes, son adultos en la edad de 25 a 35 años? Es decir, hay características que el investigador es el que va a ir delimitando. ¿Dónde lo tiene que delimitar? En la tesis, vale decir, en el perfil de tesis, ¿no? Si tú vas a trabajar con una determinada población, debe existir las características principales, ¿no? Que sea estudiante regular, que esté inscrito, que estén en la edad de, supongamos, de 20 a 25 años. La otra característica es que sea del sexo masculino. Es decir, nosotros como investigadores definimos todas estas unidades, son como los requisitos en realidad, ¿no? Y deben cumplir justamente en nuestro objeto de estudio tales requisitos que nosotros como investigadores vamos a ir definiendo. Ahora, ¿para qué se requiere esto? Por ejemplo, si yo quiero elaborar una tesis en relación a los feminicidios, por lo tanto tendría que delimitar, ¿no es cierto? Primer punto, si yo voy a tratar de ver, digamos, la realidad, cómo es la descripción misma del feminicidio en la carrera Ciencias Políticas, ¿existirá? Claro que sí. ¿Dónde voy a estudiar? Tal vez con los últimos estudiantes, ¿no? De quinto o cuarto año en realidad, ¿no? Entonces tendría que delimitarlo en este caso, ¿no? Que sean justamente estudiantes regulares, inscritos, que sean del sexo femenino, que estén en una edad comprendida para poder obtener el dato real en realidad, ¿no? A la hora de hacer la entrevista o la encuesta correspondiente, porque voy a poder extraer ese dato relevante, verídico, la información, obviamente, en relación a mi objeto de estudio, vale decir, el tema de investigación. Entonces es muy importante definir estas características dentro del perfil de tesis. Entonces aquí lo que estamos solamente mostrando es cómo hacer el cálculo numérico, nada más. Y para no utilizar una calculadora, este es el software estadístico. ¿Cómo se lo utiliza? Tienen el documento, van ahí, fíjense muy bien, dice población finita. Hacemos un clic en población finita, porque nosotros trabajamos con poblaciones finitas, ¿no? Entonces, ¿cuántos son, supongamos, en nuestra carrera de Ciencias Políticas? Supongamos que son en total de 3000 estudiantes, o estoy exagerando. ¿Cuántos creen que sea? Según Cardex. ¿Alguien tiene algún dato? Ya, muy bien, supongamos que son 2000 en total, toditos. Muy bien, ahí está, el tamaño de la población, estoy insertando 2000, la cantidad de estudiantes, desde primero a quinto año. Las probabilidades, tanto de éxito como de fracaso, siempre se trabajan en las tesis de 50-50, ¿sí? 50% de probabilidad de ser elegido y el 50% de probabilidad de no ser elegido. A eso se refiere probabilidad de fracaso, ¿sí? Probabilidad de éxito, de ser seleccionado o de ser, en este caso, elegido para la muestra. El nivel de confianza. ¿Qué es el nivel de confianza? Es aquel dato o valor numérico que varía del 90% al 99%. Los niveles de confianza se utilizan justamente en base a la tabla normal estándar, ¿no? La Z estandarizada, por ejemplo, es esta de aquí y menciona justamente cómo la distribución normal estándar determina. Por ejemplo, si es 95%, su valor de dato es 1.96. Pero ¿qué tal si yo lo cambio a 97%? Entonces su valor ya cambia, ¿no? ¿Cuánto había sido? 2.17. Si yo quiero trabajar al 90%, ¿cuánto es el dato? 1.64 según la tabla, ¿no? Entonces de manera automática ya va determinado. No olvidarse que el nivel de confianza varía del 90 al 99%. Ahí está su rango correspondiente.
Pero por lo general, recalco, en las tesis se van trabajando a un 95% de confiabilidad, y el error de estimación o error de muestreo también se lo conoce así, ¿no? El error de muestreo es esta, ¿no? La E minúscula. Ese es, por ejemplo, 5%, ¿no? Cosa de que me dé ahí encuadrando justamente 95 más 5, 100%, ¿no? 50 más 50, 100% de probabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya he determinado el tamaño de la población, que he insertado 2000 estudiantes. Muy bien, ¿cuánto es la muestra? Aquí está, ¿no? El tamaño de la muestra es de 322. Es decir, esto significa N minúscula, ¿sí? A ver, voy a abrir un documento en Paint para escribir lo que estoy denotando. Es muy importante recalcar lo siguiente, ¿no? Estoy diciendo que el tamaño de la población, N mayúscula, es igual a ¿cuánto? Ahí menciona justamente que es 2000. N mayúscula igual a 2000. Y el tamaño de la muestra es 322. 22. Aquí dice N mayúscula es 2000. Ese es mi tamaño de población. Y N minúscula es igual a 322. Ahí está, ¿no? 2000 ¿qué? Estudiantes, ¿no es cierto? Estudiantes de la carrera de ciencias políticas, lo anota, ¿no? ¿Cuál es mi tamaño de muestra? 322 estudiantes. Listo. Miren, si han podido observar, hay un procedimiento, ¿no es cierto? Pero si alguien se da de cuenta, ¿hemos calculado la muestra aún? No, solamente estamos calculando el tamaño de la muestra. N minúscula igual a 322. Es decir, de los 2000 estudiantes que existen en la carrera, ¿quiénes van a ser los 322? Entonces hay que realizar métodos de muestreo. Es decir, los métodos de muestreo va a ser estos métodos que son la secuencia lógica de pasos para la obtención de la muestra. ¿Qué tipo de selección? Si va a ser probabilística o no probabilística. Son dos en realidad, ¿no? Dos métodos, como les he mostrado en un video correspondiente, métodos probabilísticos y los métodos no probabilísticos. Los probabilísticos, como cuáles: el muestreo aleatorio simple, el muestreo en este caso sistemático, el muestreo por conglomerados, el muestreo estratificado. Ahora, si va a ser un método de muestreo no probabilístico, será por cuotas, incidental, causal o bien bola de nieve, ya sea lineal o exponencial. Entonces eso lo vamos a ir viendo más con detalle. Y es bien importante esos métodos de selección. Aquí lo único que estamos haciendo es el cálculo numérico, nada más, ¿vale? Es decir, como alguien dice, estamos reemplazando datos en esta fórmula y con calculadora estoy calculando N minúscula. ¿Cuánto es? 322. Ese es conocida, ¿no?, como el tamaño de la muestra. Son 322. De los 2000, ¿cuántos voy a elegir o seleccionar? 322. Ahora, ese procedimiento de selección se lo conoce como métodos de muestreo. ¿Cuántos métodos de muestreo existen? Dos: probabilísticos y no probabilísticos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, otro tipo de análisis. Tal vez alguno mencionará, pero ¿qué tal si el nivel de confianza lo reduzco al 90%? Miren, muy bien esta parte, lo voy a agrandar. ¿Qué tal si alguno va a trabajar? No quiero 95, muy bien, 90%, ahí está. 90%. ¿Y el error de muestreo cuánto tendría que ser para que suma estos 100? 10, ¿no es cierto? Porque 90 más 10 sería 100. Entonces, de 2000 estudiantes, de la muestra, ¿cuánto se ha calculado? Simplemente 65. Se ha reducido mucho, ¿no? Mucho menores en realidad 65 de 322. Ahora, ¿qué tal si yo trabajo al 99%? Y el error estimado puede ser del 1%, la suma de los dos, 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya, ¿cuánto suma? De 2000, la muestra será 1785. Si yo trabajo a un 99% y un 1% de error de muestreo, ¿no? Es decir, de 322 se ha extendido, se ha disparado más aún. Entonces, lo más aconsejable en las investigaciones es siempre trabajar, como alguien lo dice, ¿no?, intermedio, en promedio, por la mitad, 95% con un 5% de error de estimación. Y ahí está, ¿no?, 322. Entonces, de esa forma se calcula lo que es justamente el tamaño de la muestra,
con el uso de esta fórmula, obviamente, ¿no? Vale decir que solamente hay que insertar qué cosa, este dato, 50-50, 95-5, listo, lo demás no hay nada que hacer, de manera automática se calcula el tamaño de la muestra. Esa es la utilidad del software, ¿no? Ya no es necesario que vayas haciendo con el uso de la calculadora, que lo vayas utilizando, manipulando en realidad, ¿no? Que algunos, tal vez por aritmética se olviden, ¿no? En dividir, por ejemplo, en utilizar aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se está utilizando? Un exponente, ¿no? Es z al cuadrado. Este es 1 menos alfa medios, es justamente el valor de dato de la distribución normal z, de las tablas de la distribución en la que se encuentra, ¿no? Ese es otro tipo de procedimiento. En el caso nuestro, como no estamos en la parte de ingeniería, no es tanto mencionar esta parte, ¿no? Lo importante es calcular el tamaño de la muestra, listo, nada más. No sé si hasta aquí se ha podido comprender. ¿Qué tal si yo cambio? Otro ejemplo. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Licenciado, entonces lo que usted nos está explicando ahora más que todo es lo que se da en las encuestas, en el sondeo de encuestas, por ejemplo, en el caso de las presidencias que se dio y en la de gobernador y alcalde, en la cual se ha visto que el tipo de muestra de la cantidad que se ha hecho, por ejemplo, a una determinada zona o distrito, la cantidad de personas que se ha encuestado, y también vemos el margen de error que existe en estas encuestas, ya que son publicadas por los medios de comunicación, tienen que tener una credibilidad muy alta y un error de muestreo muy bajo. ¿Es así, Nick? Exacto. Sí. Por ejemplo, la empresa CS Morris es una empresa cruceña, ¿no? Que se dedica a poder realizar, en este caso, el sondeo piloto, ¿no? Para decir, la preferencia por cierto tipo de candidato, ¿no? Supongamos que aquí son, ¿cuántos en total en La Paz? Podemos colocar unos 10.000, supongamos 10.000. De 10.000, ¿a cuántos debo de hacer el sondeo en este caso? 370, es decir, a 370 yo voy a encuestar. Usted apoya a quién, a qué partido, por qué situaciones, es decir, hago la encuesta o sondeo correspondiente, ¿no? Entonces, las empresas, por ejemplo, como CS Mori, trabaja obviamente, ¿no?, con ese tipo de datos. El 95% de confiabilidad y el error mínimo, ¿no?, de 5%. Entonces, siempre se va trabajando en esta parte, ¿no? Ese es el criterio en realidad de uso, ¿no? Tal vez aquí podríamos poner más aún, 150.000 familias, ¿no? Ahí está, 383. Tal vez alguien no quiere trabajar, 95, podría ser el 97%, con un 3% de margen de error. Miren, de 150.000 se obtiene un tamaño de muestra de 1.297. ¿no? Entonces eso ya depende mucho también, ¿no? Cómo el investigador vaya realizando, vaya obteniendo los datos informativos. Otro punto. Cuando el tamaño de la población es muy grande, el tamaño de la muestra es pequeña, ¿no? Pero ¿qué tal si el tamaño de la población es muy pequeño? Supongamos 20. ¿Qué ha pasado? Dice tamaño de la muestra igual a 20, ¿no? Ahí está un criterio muy importante. Aquí lo voy a colocar obviamente el 95% de confiabilidad, el 5% de error de muestreo. Miren, de 20 he cambiado la confiabilidad a 95.5. ¿Cuándo se obtiene? 19. Entonces esta parte es muy importante. Cuando se tiene el tamaño de la población mayor a 30, es decir 50, 150, 200, 1000, etcétera, el tamaño de la muestra siempre va a ser más pequeñita. Pero cuando la muestra es menor o igual a 30 sujetos, en este caso va a resultar casi lo mismo en realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí una unidad se está perdiendo, ¿no? De 20 sujetos, 19. Pero en realidad, ¿qué menciona dentro de la investigación cualitativa? Si son menores a 30, trabájese con todos en realidad, ¿no? Si son 15 sujetos, con los 15. Si son 22, con los 22. A los 22 entrevistaré, a los 22 realizaré la observación participante. Si son 10, a los 10. Es decir, no es necesario calcular una muestra cuando es menor a 30. Es decir,
Metodológicamente se toman en cuenta a todos los integrantes, pero si son tamaños de población muy grande, por ejemplo 2000, imagínense hacer una encuesta a 2000, vas a tardar en realidad mucho, ¿no? Y por esa situación debo de calcular un tamaño de muestra. De 2000, por ejemplo, serán 300 a 322, ¿no? A 322 voy a encuestar, ¿no es cierto? Ahora, para las entrevistas es muy importante. Imagínense entrevistar a 322. ¿Ustedes creen que será sencillo? No es nada sencillo, les comento, no es nada fácil, más aún con estas situaciones de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia por lo menos sí, podías hacer la entrevista en profundidad, individual, o utilizando alguna radio reportera, ¿no es cierto? Así es la entrevista correspondiente y ahí lo grababas en realidad, ¿no? Pero ahora no es nada sencillo hacer una entrevista individual o una entrevista colectiva. Entonces hay que tomar en cuenta otros medios, otras estrategias, como por ejemplo, ¿cuál? Este de aquí, ¿no? El Google Formulario. Este Google Formulario en la gran mayoría los han utilizado, que está obviamente dentro de internet, que sirve para poder elaborar encuestas, entrevistas, en los que les va a facilitar mucho. Y es una gran facilidad porque todo es vía distancia en realidad, ¿no? Solamente paso el link correspondiente y por favor requiero una encuesta, una ayuda de respuestas. Entonces los integrantes de cierto grupo van llenando, voy recolectando los datos. Entonces bien importante Google Formularios, que se puede utilizar para encuestas como también para las entrevistas. Sí, está tardando un poco. Ahí está, ¿no? Entonces aquí yo por ejemplo puedo ir cargando. A ver, voy a ir mostrando una encuesta. Una encuesta o una entrevista. Pero entrevistar a 322 voy a tardar mucho, ¿no? Se tarda en realidad. No es nada sencillo. Sí. Licenciado, perdón una consulta. ¿Qué pasa si nuestra investigación tenemos un error de muestra estimado? Una encuesta. Sí, una encuesta o una... El error estimado de nuestra encuesta es máximo. O sea, pasa de... O sea... Es un 20%, 25%. Ya. ¿Cuánto es el máximo o mínimo? Recalco nuevamente. ¿Se escucha muy bien? Sí, creo que se ha perdido la señal. Sí. Un momentito. Mientras va cargando. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ese es el punto clave, ¿no? Que este error de estimación no sobrepase más del 10%. Ni tampoco sea un valor negativo, ¿no? Menos de 1%. Este de aquí, el rango es de 90 a 99. Pero por lo general, recalco, se trabaja a un 95% de nivel de confianza. En la mayoría de las tesis se trabaja con esos rangos correspondientes. Bien. No sé si alguien más tiene una consulta. Los que no han enviado su nombre completo en el chat, envíenlo por favor. Solamente 2 personas me han enviado. No se olviden. Bien. Entonces, este software calcula el tamaño de la muestra. Pasa al punto de inicio. Para población infinita, es esta de aquí, de la misma forma. Donde están señaladas de color amarillo son donde debes de modificar. Por ejemplo, la probabilidad de éxito, miren aquí la fórmula del tamaño de poblaciones infinitas, requiere solamente conocimiento de probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso y el error de muestreo, nada más. Supongamos que yo estoy trabajando un 60%, bien, el complemento es 40%, de manera automática se va calculando, ya, solamente aquí nomás, necesito saber la probabilidad de éxito. ¿Qué tal si el nivel de confiabilidad es al 95% y el error estimado del 5%? ¿Cuánto es el tamaño de la muestra? Su tamaño va a ser 369.
Ese es el tamaño de la muestra, según a las probabilidades, según al nivel de confianza o error de estimación. ¿Para qué tipo? De poblaciones infinitas. Pero si lo enumeramos una población infinita muy grande, como por ejemplo aquí está 10.000, una muestra ajustada sería de 356. Si estaríamos hablando de una población muy grande, ¿no? Arriba de 10.000. Otro punto, ¿qué tal si yo cambio de 60 a 63%? ¿Sí? Lo mismo, 95 y 5. ¿Cuánto se tiene? 358. ¿Qué tal si elevo más a un 88%? Entonces, miren, el tamaño de la muestra es 162. La ajustada, 160. Se reduce aún más. ¿Qué tal si trabajo a un 98% de probabilidad de éxito? Y obviamente de fracaso será 2%. 95 y 5. Se tiene 30. Entonces voy reduciendo aún más en realidad, ¿no? Si tengo al 99%, ahí está, ¿no? 15. Se va reduciendo. La muestra ajustada también va a ser 15 si tomamos en cuenta como una población muy grande de 10.000. Entonces, la gran mayoría va trabajando, ¿no? A un 50-50%, 95, 384 como tamaño de muestra, ¿no? Para este caso se tiene que tener conocimiento de estas dos probabilidades, ¿no? Porque estas probabilidades también se lo conoce como la desviación típica en este caso, ¿no? La desviación típica en relación a una varianza, ¿sí? Entonces aquí se requiere conocer más probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y los niveles de confianza como el error de estimación, ¿no? Pero nosotros no trabajamos con poblaciones infinitas, sino trabajamos con poblaciones finitas. Esta es la fórmula, insertamos los datos y obtenemos el tamaño de la muestra, ¿sí? Poblaciones finitas. Es la parte muy importante. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Bien, compartimos la pantalla. Entonces hemos hablado población finita, que puedo contar, puedo seleccionar una muestra, ¿sí? Y lo vamos a denotar a la población finita, se denomina simplemente población, porque podemos contar, ¿no? De un principio a un fin. Población infinita, aquella que no tiene límite, ¿no es cierto? Es muy grande, muy extenso en realidad. Lo vamos a denotar a la población infinita, la vamos a conocer como universo, ¿no? Porque el universo es infinito. Otro concepto de la muestra que Rufino Moya lo define, hemos mencionado, ¿no? Se lo designa también a la muestra como un subgrupo, un subconjunto de la población que tienen las mismas características y tiene que ser representativa para la población. El método es el método de muestreo. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. ¿A partir de qué número podríamos considerarlo como ya una población infinita? A partir de 10.000 para adelante, más arriba en realidad, ¿no? Imagínate a 10.000, 15.000, 20.000, 150.000, ya son números muy extensos en realidad, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, la empresa CS Mori va trabajando con universos grandes, macros en realidad, ¿no? A nivel municipal, departamental, etcétera, ¿no? Entonces, esos ya son universos en realidad, son muy grandes para el tipo de sondeo o prueba piloto en este caso, ¿no? Un sondeo piloto, por ejemplo, de poder recolectar datos informativos, por ejemplo, la preferencia a cierto tipo de candidato, ¿no? Político. Entonces arriba, ¿no? Ahí está, ¿no? Arriba de 10.000, tal como lo hemos mencionado, ¿no? Ahí está, ¿no? Su población arriba de 10.000, más adelante. Bien, entonces no nos olvidemos que con N minúscula, tamaño de la muestra, con N mayúscula, tamaño de la población. Hablamos de temas de investigación, que es muy importante en el área de interés de la estadística. ¿Con quiénes vamos a trabajar? ¿Con una población o con una muestra? Si trabajo con una muestra, voy a aplicar la estadística inferencial. Y si solamente voy a trabajar con una población, la más concreta es la estadística descriptiva, con tablas, gráficos y algunas medidas descriptivas, ¿no? Medidas de tendencia central, para luego realizar las conclusiones y la información final. ¿Qué tomamos en cuenta? El método científico.
Según Bertrand Russell, matemático filósofo, menciona 3 elementos fundamentales del método científico. ¿Cuáles son? La observación del fenómeno que se estudia, la formulación de varias hipótesis y la verificación de las mismas, ¿no? Mediante nuevas observaciones, para decir la demostración de la hipótesis correspondiente. El método estadístico también se lo define según Kerlinger, ¿no? Es aquel estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas, es decir, hipótesis acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos observados, en este caso dentro de un determinado contexto. Francis Bacon define el método científico de la siguiente forma, ¿no? Tomamos en cuenta lo que es la parte de la observación, la inducción, la hipótesis, la comprobación de esta hipótesis mediante la experimentación, la demostración o refutación de la hipótesis y finalmente obtener las conclusiones correspondientes, ¿no? Ese es el ciclo, en este caso metodológico científico. Podemos mencionar también que se extiende un mecanismo a utilizar justamente y exponer y confirmar ciertas teorías. Las teorías científicas destinadas a explicar de manera estos fenómenos que se vayan observando, obviamente dentro de un determinado contexto, en base a experimentos, ¿no? Que certifiquen justamente la validez correspondiente. El pilar básico del método científico es la reproducibilidad en este caso, ¿no? Es decir, la capacidad de repetir determinado experimento, en este caso científico, ¿no? El método científico toma en cuenta también desde un paradigma positivista, para decir desde el positivismo, una versión más, en este caso, que ha iniciado justamente la investigación. Por ejemplo, tenemos a Mario Bunge, uno de ellos, ¿no? Uno de los positivistas que ha podido trabajar justamente como Francis Bacon la parte del paradigma positivista, y este paradigma positivista obviamente se enfoca con relación a la investigación netamente cuantitativa que concierne a los experimentos en este caso, ¿no? Vale decir, diseños experimentales del tipo preexperimental, cuasi experimental o experimento puro que menciona según Hernández Sampieri. De la misma forma, Mario Tamayo menciona que el método científico es aquel procedimiento de descubrir condiciones que presentan sucesos específicos caracterizados generalmente por ser tentativo, verificable y un razonamiento riguroso y observación empírica por sobre todo. Es así que el método científico utiliza, y obviamente todas las ciencias, tanto la filosofía, la psicología, la sociología, la antropología, lo que es la administración, la economía, entre otros, los dos métodos generales de todas las ciencias son dos: el método deductivo y el método inductivo. Y de la misma forma, obviamente, la estadística las utiliza, ¿no? Como sea la estadística deductiva y la estadística inductiva. Algunos conceptos esenciales de paradigmas de investigación es muy importante. Vamos a hablar con el positivismo interpretativo y el sociocrítico, ¿no? Son los métodos, técnicas y conceptos y principios que nos van a poder ayudar dentro de una investigación científica, por lo cual es muy importante mencionar que paradigma es un conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas, ¿no? Por cierto tipo de por cierto tiempo en este caso, ¿no? Que proporcionan modelos o problemas y soluciones de una determinada comunidad científica. Por ejemplo, en esta representación gráfica, ¿qué es lo que se puede observar? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, este es un psicólogo, imagínense un psicólogo, y aquí está un politólogo. El politólogo menciona que existen aquí 4 elementos, pero el otro profesional menciona simplemente existen 3. Es decir, cada rama, cada ciencia tiene su forma, la perspectiva de observar, y esa observación siempre debe concatenar con respecto a un común denominador. ¿Cuál sería el común denominador en esta parte? Que se observan barras, listo, ahí se acabó, ¿no? Ese es el común denominador que se tiene que lograr y se tiene que entender, y es la parte muy importante, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, y les va a ocurrir esto, cuando ya vayan ingresando, vayan definiéndole los tribunales, que son 3 justamente, 2 van a estar de acuerdo con tu tesis en realidad, ¿no? Está muy bien, siga adelante, excelente, pero va a haber uno tal vez que les rechace y les va a rechazar hasta el final, vale decir, no va a poder entrar justamente a este mutuo acuerdo de común denominador, o probablemente sean que los 2 te rechacen y uno sí te pueda aprobar en realidad, ¿no? La tesis que estás enmarcando. Entonces, bien importante tomar en cuenta qué tipo de especialidad tienen estos profesionales, y es bien importante, ¿no? Si él, por ejemplo, es, imagínense,
es un profesional por excelencia, y aquí tienes un profesional por tesis. Obviamente el que ha elaborado tesis sabe más de metodología de investigación científica que el que ha sido justamente egresado por, en este caso, excelencia. O tal vez aquí está el profesional por examen de grado, ¿no es cierto? Y aquí está el tesista, ¿no? Entonces, ¿hay una diferencia abismal? Claro que sí, porque el que sabe metodología de investigación científica maneja muy bien, y aquel que solamente ha hecho un examen de grado no necesariamente conoce lo que son los métodos científicos, ¿no? Las corrientes filosóficas. Entonces ahí va a tener justamente esta dificultad. Y en la gran mayoría, les comento, de los estudiantes que he podido obtener, también he podido contemplar en las carreras, han tenido estas dificultades, ¿no? Que profesionales les rechazan la tesis, vuelvo a reformular nuevamente. ¿Por qué? Porque el profesional en este caso no estaba justamente a la altura, se podría decir, ¿no? Que no tiene esa capacidad, en este caso, de poder guiar como tribunal en sí, ¿vale? Sí, en vez de poder apoyar y fortalecer, al final ha quedado confundido. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta parte de desde los tutores, en realidad, ¿no? El tutor de tesis que tú vas a poder definir ya cuando estés egresando. ¿Qué más podemos mencionar de los paradigmas? Que es una teoría o modelo de modelo explicativo de realidades físicas. Es el conjunto de formas flexibles que toman una unidad léxica, del conjunto de unidades léxicas que pueden aparecer y pueden ser intercambiables entre sí en determinado contexto. Es un determinado marco en el cual miramos un mundo que comprendemos, lo interpretamos, intervenimos sobre él, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué se puede observar? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pueden observar en esta representación gráfica? Ahí. Un pato. Ya, uno dice que es un pato, otros ¿qué dicen? ¿Qué se puede observar ahí? Una cabeza de un pájaro. Ya, una cabeza de un pájaro. Conejo. Un conejo. Un conejo igual. Sí. Una liebre, ya. Entonces, miren, si se dan de cuenta, cada uno tiene una perspectiva de observación, ¿no es cierto? Esa es la perspectiva de observación cuando tienes que ir dominándola. Cuando tú ya seas profesional, tengas justamente, o eres tribunal en realidad, tienes que tratar de ver esas dos perspectivas, no solamente una, sino las dos es la que tienes que encarar. Y eso es lo que en la gran mayoría de los profesionales no pueden observar, ¿no? En realidad aquí en conclusión, ¿qué estoy observando? Simplemente es un animal, ¿no? Será pato, será liebre, no lo sé, o un conejo, pero es un animal en realidad, ¿no? Es un animalito que está ahí, ¿no? En la representación gráfica. Entonces, ese es el común, si se dan de cuenta, ese es el común denominador que se tiene que llegar para poder justamente ayudar a aquellos futuros profesionales, ¿no? A pensar de esa forma, más aún racional. No como algunos, ¿no es cierto? Tienen una cierta posición, ¿no? Pues, este es un pato y te lo voy a demostrar que es un pato. ¿Qué tal si otra persona menciona, sí, esto es una liebre o un conejo? Y voy a demostrar que es un conejo en realidad, ¿no? Entonces, no estamos tratando de llegar a esos extremos, se podría decir, ¿no? Dentro de los paradigmas de investigación. Los paradigmas de investigación nos fortalecen, nos ayudan justamente para poder emprender una investigación desde nuestro contexto, desde nuestra realidad, desde nuestra observación del contexto que vemos determinados y X fenómenos. Tal vez algunos nunca han visto un fenómeno, ¿no? Entonces lo que nosotros sí vemos es justamente asimilar la realidad misma, las dificultades, las problemáticas que tiene nuestra sociedad. Y es muy importante como politólogo analizar nuestro contexto que nos rodea. Hoy en la actualidad es muy importante esta parte. Esa concepción del mundo es muy importante, basada en paradigmas, y un paradigma puede definirse como una visión del mundo dominante en una determinada cultura, por ejemplo, ¿no? Un paradigma es solo también una manera de ver y explicar qué son y cómo funcionan las cosas. En realidad son teorías elaboradas. Y Thomas Kuhn es la que menciona, ¿no? Los paradigmas como las estructuras de las revoluciones científicas que van justamente realizándose, que se van conformando comunidades científicas, y que estas comunidades científicas son aquellas que mencionan si el cierto tipo de modelo o paradigma es esencial o fundamental y tiene una base filosófica, teórica, axiológica, metodológica, epistemológica por sobre todo. Entonces son elementos muy importantes para la metodología de investigación científica desde un paradigma. Es así que también mencionamos que el paradigma, según Kuhn, es la descripción de una investigación basada en las generalizaciones simbólicas. Obviamente vamos a ir generalizando leyes, teorías, de acuerdo a modelos de grupo,
Cuando nosotros hablamos modelos o grupos, estamos hablando de comunidades científicas. Por ejemplo, el paradigma positivista, todos los positivistas, ¿no es cierto? Ahí tenemos uno de ellos, por ejemplo, a Mario Bunge, ¿no? A Francis Bacon. Podemos mencionar al paradigma postpositivista, el paradigma interpretativo o naturalista, o también conocido como el paradigma hermenéutica, ¿no? Como Max Weber, Habermas, Husserl, entre otros, que mencionan justamente este tipo de paradigma. O el paradigma sociocrítico, en realidad, ¿no? Paradigma sociocrítico, la crítica justamente que se hace el constructo mismo teórico a partir, por ejemplo, como Karl Popper, ¿no? Podemos mencionar uno de ellos muy importantes que ha podido aportar en este caso la parte de la investigación científica. O el paradigma holístico integra todo este conjunto de paradigmas para un estudio más adelante, ¿no? O bien un paradigma ecléctico o un paradigma relativista. Entonces, como pueden observar, son varios paradigmas, varios modelos en sí de investigación, y que las que mayormente se toman en cuenta son los siguientes, ¿no? Los valores, obviamente, desde el fundamento de la axiología, y los ejemplares son justamente acuerdos compartidos en la solución de los problemas realizados, obviamente, en una comunidad de trabajo de campo de investigación. Paradigma cuantitativo, conocido también como el paradigma positivista, dentro de una investigación que realizan justamente mediciones y predicciones exactas del comportamiento regular de grupos sociales, porque nosotros vamos a trabajar con grupos sociales. Con esos grupos sociales son los que nos van a dar, vamos a recolectar datos importantes para una temática esencial de investigación. ¿Y para qué? Para poder hacer el análisis estadístico, establecer conexiones y generalizaciones. El paradigma cualitativo es otro tipo de paradigma, en este caso naturalista o hermenéutico, que simplemente describe e interpreta, muy importante, interpreta simplemente y exacta la vida social, cultural de quienes participan. Es así, por ejemplo, que aquí vamos trabajando justamente con las investigaciones, por ejemplo, fenomenológicas, hermenéuticas, investigación etnográfica, investigación acción, que son elementos muy importantes para poder identificar, interpretar la simbología, los pensamientos, la cultura misma, los conocimientos, los saberes, qué sentido o significado le dan para el tipo de comprensión, en este caso de estas unidades de análisis que son los sujetos de investigación. Además de esto, mencionamos también que se habla de los enfoques de investigación, como Hernández Sampieri lo menciona y la subdivide en un enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El cuantitativo menciona obviamente aquel que mide los fenómenos, que usa la parte de la estadística, que emplea la experimentación, análisis de causa-efecto, variable independiente, variable dependiente. Su proceso es deductivo, secuencial, probatorio, análisis, hace un análisis realidad muy objetiva. Por otro lado, el enfoque cualitativo, su característica es de que no busca una réplica, ¿no? Conducido en ambientes naturales, significados extraídos de datos, no se fundamenta, es decir, con el apoyo de la estadística. Su proceso de un enfoque cualitativo, en este caso, es utilizar el método inductivo, es recurrente, análisis de la realidad, no es objetiva, vale decir, es subjetiva, no tiene, en este caso, secuencia circular. Entonces aquí se toma en cuenta la profundidad de ideas, la amplitud y riqueza interpretativa del contexto del fenómeno. Y una de las bondades del enfoque cuantitativo es que hay precisión, se puede hacer las réplicas, hay predicción porque se puede utilizar en este caso la estadística inferencial, ¿no es cierto?, el control sobre los fenómenos y la generalización de datos, es decir, el uso del método deductivo. Y justamente la conformación de estas dos, es decir, cuantitativo y cualitativo, el híbrido es conocido como mixto, ¿no? Este enfoque mixto surge en la combinación de los dos enfoques anteriores ya mencionados. De la misma forma mencionamos que la metodología de investigación bajo una influencia de paradigma constructivista tomamos en cuenta el siguiente esquema muy importante. Tenemos ahí la metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y la metodología mixta en realidad, ¿no? Quali-quanti o quanti-cualitativo. Entonces, en los paradigmas en este caso, ¿sí?, es muy importante mencionar que en la metodología cuantitativa podemos ver, por ejemplo, el tipo de paradigma, ¿no? El positivista o postpositivista, cualquiera de las dos. ¿Qué método se utiliza? El método exploratorio, descriptivo, correlacional o relacional, explicativo, predictivo, aplicativo.
¿Qué técnicas e instrumentos utiliza este paradigma bajo esta metodología cuantitativa? Las técnicas e instrumentos son test, o tanto aquí se habla, ¿no?, de pretest, posttest, escalas de medición, cuestionarios, indicadores sociales, pruebas objetivas, ¿no?, o pruebas de medición, o exámenes, inventarios, observación sistemática, guía de observación estructurada, semiestructurada, en este caso con indicadores de observación. Eso es la parte de la metodología cuantitativa. Y si hablamos desde una metodología cualitativa, desde una perspectiva sociocrítica o naturalista hermenéutico. Sociocrítica utiliza los métodos de investigación-acción, investigación evaluativa, como técnicas e instrumentos, la matriz de decisiones, grupos focales, técnicas o modelo Delphi, campos de fuerza, sistemas de ideas, clave, triangulación, análisis documental. Y si mencionamos justamente la parte desde una perspectiva naturalista, hermenéutica, interpretativo o constructivista. Si es interpretativa, ¿qué métodos utiliza? La etnográfica, fenológica, estudio de caso, la etnometodología, narrativo-biográfica. Y si vamos a ver la parte constructivista, desde la parte naturalista cualitativa, los métodos serán el interaccionismo simbólico, teoría fundamentada o fundada, y estas dos obviamente utilizan las mismas técnicas e instrumentos, que son justamente grupos de discusión, notas de campo, o también conocido cuaderno de campo, diario de campo, entrevistas, sondeos de problemas, autobiografía, historias de vida, observación no participante, observación participante, entrevista en profundidad, entrevista individual, entrevista colectiva, y entre otras técnicas e instrumentos correspondientes. Conocer, por ejemplo, la guía de entrevista semiestructurada. Y bajo la metodología mixta, es decir, cual y cuanti o cuanti cualitativo, también se conocen justamente los métodos más utilizados, la investigación de métodos mixtos, investigación mixta, investigación multimétodo. Aquí utilizamos instrumentos y técnicas como tanto cuantitativas como las cualitativas correspondientes. Entonces, muy importante mencionar que la esencia de los paradigmas de investigación fundamenta justamente el tipo de metodología, el tipo de enfoque, el tipo de paradigma en realidad y el tipo de investigación que se va a adoptar. ¿Qué más podemos mencionar al respecto? Dentro del documento hemos hablado de paradigmas y modelos de investigación, el paradigma cuantitativo, el paradigma cualitativo y el paradigma sociocrítico o crítico social. Esos son los tres paradigmas que usualmente se van utilizando en la mayoría de las investigaciones, de las tesis en realidad, de las diferentes carreras en realidad. Es bien importante, y en la gran mayoría, por ejemplo, en la carrera de Derecho, en Ciencias Políticas, se trabaja con el paradigma cualitativo más que el cuantitativo. Uno que otro sí realiza el paradigma, en este caso mixto en realidad, ¿no?, cuanti-cualitativo, es decir, el enfoque mixto, cuanti-cualitativo o cuali-cuantitativo. Ahí, por ejemplo, hay, ¿no es cierto?, los tipos de investigación. Por ejemplo, si es cuantitativo, el paradigma, en este caso, investigación experimental, investigación cuasi experimental, investigación ex post facto, investigación histórica, investigación descriptiva, investigación correlacional, investigación exploratoria y entre otros. El paradigma cualitativo, ¿qué tipos de estudios de investigación? Estudios de caso, etnometodología, grupos de discusión, historia oral o historias de vida, investigación documental, investigación participante, investigación acción, participación o participativa, ¿no? Y el paradigma social crítico, métodos de inducción, deducción y transducción. Esos son los tipos de investigaciones que mayormente se utilizan. Y en este ejemplo concreto que lo estoy denotando, esta es la parte muy importante, ¿no? Para poder elaborar un perfil de tesis, por lo menos requieres 5 componentes fundamentales. A partir de los 5 elementos vas a poder redactar el perfil de tesis. Ya tienes enmarcado. Y obviamente, una vez construido el perfil de tesis, ya puedes estructurar la tesis en realidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos fundamentales? Los siguientes: el tema de investigación, la pregunta principal, que es conocida como formulación de problema, el objetivo general de la investigación, la hipótesis, población y muestra, ¿no? ¿Con quiénes voy a ir trabajando? Simplemente estos 5 métodos. Y entonces anótense la actividad. Sería en este caso actividad número 3 o es 4. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, muy bien. La actividad número 3. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que formular un tema. Ustedes vayan formulando. Por ejemplo, yo estoy mencionando uno, ¿no?
El Zoom y su incidencia en el webinar de segundo año de carrera de comunicación social UPEA, ¿no? Un tema de investigación, ¿no? Ustedes véanlo, qué tema podrían abarcar. La pregunta: ¿cómo incide o cómo influye el Zoom en el webinar del segundo año de la carrera de comunicación social de la Universidad Pública del Alto durante la gestión 2020? Como objetivo general, ¿qué va a ser? Determinar la incidencia del Zoom en el webinar. Es decir, aquí se está trabajando en la parte de variable causa-efecto, ¿no? ¿Cuál es la variable independiente? La aplicación Zoom. ¿Cuál es la variable dependiente? El webinar. Es decir, X incide en Y, ¿no? Estoy haciendo una formulación de tesis de causa y efecto. Variable independiente en la variable dependiente. La hipótesis, ¿qué es la hipótesis? La respuesta tentativa, anticipada, antelada a la formulación del problema. La pregunta dice: ¿cómo incide el Zoom en el webinar? ¿Cómo incide? Respuesta: el Zoom incide de manera directa y significativa en el webinar. Listo. Esa es la respuesta, esa es la hipótesis que debo de demostrar en realidad, ¿no? De manera directa, como en realidad, de manera significativa, como en realidad, ¿no? Entonces esa es la parte del estudio que se va y se tiene que demostrar en realidad, ¿no? Comprobar la hipótesis que estás formulando. Y finalmente la población, que es muy importante. N mayúscula igual a 850 estudiantes del segundo año. Y el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 265 estudiantes del segundo año. Ahora aquí, 265 de 850, ¿se ha podido calcular? Claro que sí. ¿Con qué? Con el software, ¿no? Aquí está el software. Voy a anotar, al punto de inicio, población finita. ¿Cuántos son, dice? 850. Ahí está mi población. 50, 50, 95, al 5% de error. Ahí está, ¿no? 265, por ejemplo, ¿no? 265 como población, ahí está, ¿no? El tamaño en este caso de la muestra es 265 estudiantes del segundo año de dicha carrera en realidad, ¿no? De 850 he calculado ¿cuánto el tamaño de la muestra? 265, aquí está, ¿no? 850, esto no se olviden, 50, 50, 95, el nivel de confianza y el error de muestreo del 5. Y de manera automática se ha calculado, ¿no? El tamaño de la muestra, n minúscula, 265, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿no? Van a utilizar el software para determinar ese cálculo correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste la actividad para la siguiente clase? En formular estos 5 elementos fundamentales. Ustedes véanlo, qué tema de investigación podrían abarcar. Un tema que esté en auge, obviamente en estos tiempos, ¿sí? Un tema que sea relevante, algún tipo de determinado contexto que ustedes hayan visto, cierto tipo de fenómeno, de objeto de estudio, ustedes véanlo y realicen, formulen, y va a ser la actividad número 3. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, muy bien. Perdón. Sí. Buenas noches, licenciado. Le habla de Jonathan. Jonathan, a ver, sí. activa tu cámara, por favor. Está activa, Lick. J nomás dice. Sí, ya está activa. Resolviendo a la clase que está siendo grabada, Lick, la va a mandar por link de YouTube. No. Ahí terminamos, muchas gracias por la sintonía del día de hoy. Este video lo voy a grabar y lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches a todos.